¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros queridísimos Bionautas, amigos todos de este ciberespacio que ahora es nuestra nueva normalidad. Es un placer estar con ustedes en esta hora donde Karen y yo trabajamos para ustedes, buscando siempre ideas, consejos, trabajando con experiencias también de la vida en torno a la arquitectura, al diseño, al interiorismo, a la decoración y por supuesto al jardín. Karen, ¿cómo has estado esta semana? Hola Amalia, muy bien, gracias a Dios. Ya empezamos estrenando lluvias. ¿Verdad? Sí, totalmente. Bueno, muy agradecida por el espacio que se nos brinda, ¿verdad? Voces por Media Calle, por poder compartir un ratito con ustedes. Hoy con un tema lindísimo, esperando que puedan aprovecharlo bastante y bueno, que nos saquen bastante el jugo, por decirlo así, con comentarios y con fotografías, ¿verdad? Por supuesto, porque nos interesa muchísimo que ustedes, así como tenemos ya un staff de fotografías para compartir con ustedes, sobre todo experiencias, ejemplos positivos que ustedes pueden aplicar en su hogar, también nos encantaría conocer algunos detalles propiamente que ustedes tengan y que pudiéramos hacerle aportes significativos en caso de que así lo necesiten. Sería un gusto, de verdad, compartir Claro que con este sí. espacio, sobre todo porque ahora, mira, ya tenemos esta tecnología donde podemos compartir de manera más dinámica, Karen. Exacto, y podemos mostrar casos específicos, ¿verdad? Que es lo más importante. Entonces, ya no solo imaginamos, ahora sí podemos ver y entonces podemos aprovechar muchísimo este espacio para ayudarles a ustedes a rediseñar o a poder optimizar mejor el espacio que tengan en este momento y que quieran mejorar, ¿verdad? Claro, mira, si antes se nos hacía corto conversando, ahora con esta cantidad de posibilidades visuales, más rápido se nos va el tiempo porque nos empalagamos de ver tantas cosas y tantos elementos. Bueno, pero para hoy corresponde la iluminación. Así que hay que hablar definitivamente de los tipos de iluminación con los que contamos en el hogar. A veces ni siquiera lo notamos, pero son fundamentales. Yo no puedo vivir solamente con un bombillo encendido en la casa, perdiéndome todas las oportunidades que existen ahora de poder aplicar diferentes detalles de iluminación específicamente en áreas, en ambientes, en lugares, porque cada iluminación tiene una función específica. Bueno, hay que Claro empezar que sí. por la iluminación natural, Karen, es la más importante en realidad. Dios guarda, el mismo reglamento de construcciones nos obliga a que cada Ujú. espacio, y por dicho es así, porque si no, no lo harían, cada ambiente del hogar habitable debe contar con iluminación natural. Es fundamental vivir, sentir el aire, respirar, que ingrese la luz del sol por las ventanas y nos refresque los ambientes, porque tanto la luz, que serían los rayos solares, como el viento, refrescan y además ventilan y hacen circular el ambiente en el lugar, es decir, van cambiando el oxígeno, nos van modificando, nos van alimentando y eso es un elemento fundamental. Uno encerrado en cuatro paredes, no habría circulación del aire, no habría ingreso de luz y eso no podría ayudarnos de una manera sana a vivir. Prontamente estaríamos ya empezando a tener repercusiones incluso a nivel de salud física. Por lo tanto, tener en cuenta siempre eso, procurar que todos los ambientes cuenten con una ventilación y una iluminación natural. También tenemos, Karen, la luz indirecta, que es la que básicamente tenemos en las casas. Lo que decía yo, el bombillo al centro, bueno, esa es una luz general difusa, Correcto. sí, que es muy importante, porque cuando uno entra a un aposento, uno lo primero que hace es encender la luz general, es decir, es la luz indirecta, que simplemente me ayuda para observar el espacio y desplazarme en él, que es fundamental. Y también ahora podemos hablar de la luz cálida y la luz fría, y Ujú. qué ambientes deben ser aplicados y cómo le aportan interiorismo, ¿verdad? A la luz. Pero también tenemos la luz directa. Y esa es exquisita, es bellísima, porque nos hace reflejar
porque nos hace determinar puntos estratégicos, puntos focales, nos enfoca precisamente. Claro, genera sombras, pero a la vez nos genera también un foco de luz específico para ambientes. Karen, qué belleza. Es hermoso. La luz definitivamente es todo un elemento de diseño, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta. Importantísimo entender el espacio que tenemos para poder calcular la cantidad de iluminación correcta en el espacio, pero también entender el sol, ¿verdad? ¿Dónde vamos a tener la mayor cantidad de luz natural para poder optimizarla, para poder tener espacios más iluminados, con menos consumo energético, que eso es fundamental hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener un hogar más sostenible y sin contaminar tantísimo el ambiente? Entonces, utilizar la luz natural es como el mejor aliado, digamos, que podemos tener en nuestro diseño, pero si no fue así, si ya por A o por B compramos una propiedad, ¿verdad? Que ya está construida y tal vez no se pensó en eso, pues ver la manera de que con colores, de que con texturas yo pueda tener también un poco más de iluminación y empezar entonces a utilizar pues luces generales, ¿verdad? Si es lo que quiero es ubicar prontamente. También es importante, Amalia, entender cuál es la actividad que voy a hacer en el espacio, ¿verdad? Porque de acuerdo a la actividad que voy a realizar, en base a eso voy a elegir la luz que puedo tener, porque puedo tener una luz ambiental, un acento nada más, o si necesito una luz para trabajar, o una luz simplemente general. Claro, por supuesto. Mira, justamente esa imagen que estamos viendo acá tiene todos los elementos de los que estamos hablando. Eso es un ambiente interior, es un baño, es pequeñito y vean todo lo que tiene. La luz natural porque no puede faltar. Entonces correcto, tenemos este foco que nos permite el ingreso, ¿verdad?, de la luz desde el exterior, así como la ventilación, pero también tenemos una luz general, esa es la general difusa que nos amplía el espectro lumínico a todo el espacio y es fundamental también en todos los aspectos, en todos los ambientes hay que tener una luz general, es la básica, pero qué importante esa luz de detalle, esa luz de aspectos más funcionales, más puntuales. Vean ustedes esas lamparitas, esos foquitos que son como unos, bueno, no son spots porque están de pared, pero son de parche de pared. Unos apliques de pared. Apliques de pared que se mueven también, tienen articulación porque son adaptados al espacio y a las personas. Eso los adoro. Y tienen que ser así. Entonces, vean cómo se tiene que ir jugando en cada ambiente con cada una de las necesidades. Exacto, son preciosos y en esta imagen se ve muy bonito, digamos, explicado, ¿verdad? Que eso es lo que queríamos, como que las personas pudieran entender que en un espacio podemos tener diferentes tipos de iluminación. Claro. Entonces, qué lindo que tal vez estoy en la noche, en una reunión o lo que sea, no tengo que tener la luz general encendida, digamos, en el baño. Puedo tener la luz de aplique nada más para el lavatorio, entonces me genera un ambiente muchísimo más relajado, íntimo, más confortable también. Claro, claro. Y esa es la intención, porque en las salas también vemos ese detalle, en los comedores también, en los dormitorios, qué hermoso nada más. Vean esa luz, en realidad es una luz general, pero es que vean el diseño también, es decir, la lámpara es un aporte al espacio también, entonces hay que buscar cuál es el estilo en artístico, decorativo, arquitectónico, el que me interesa mostrar en mi hogar, de acuerdo con el estilo arquitectónico también, por supuesto, y entonces ¿cuál va a ser ese detalle de lámpara? Es que correcto, este es el detalle, vean qué hermoso. En este caso, bueno, es un rústico muy contemporáneo también porque tiene elementos de fibras naturales, tejidas, que está muy en tendencia y genera un foco de luz precioso. Y son colores muy neutros, ¿verdad? Que se pueden realmente combinar con muchísimas otras decoraciones y muchísimos otros tonos también. Por supuesto. Vean qué belleza, vean ahora cómo se estila manejar, por ejemplo, la luz en el comedor. Si ustedes notan atrás, hay unas lucecitas también que generan hasta sombras y esas sombras dan texturas lindísimas. Entre la luz y las sombras se generan texturas. Ahí en un rincón que es un volumen, ¿verdad?, metido,
que nos genera ese ambiente y entonces ya no hace falta ni mucha pintura, ni muchas cosas. La misma luz con diferentes tipos de intensidad nos genera color y nos genera texturas en las paredes. Y por otro lado, ya la luz es de centro, ¿verdad? Que sería la luz de detalle, la luz que se enfoca directamente hacia el comedor. Bueno, esa podría ser una lucecita más fría, aunque en el comedor y en la sala se utiliza la luz cálida, pero ahora se están utilizando semicálidas, semifrías, ¿verdad? En un tonito muy palidito, que no es frío del todo, como si fuera a trabajar uno en una oficina que necesita la luz fresca de día, ¿verdad? La luz fría, o en una cocina donde necesito luz fría para saber que estoy picando correctamente y que los alimentos se presentan frescos, sanos, bien, con el tono que debe ser. A veces las luces amarillas cambian los colores, ¿verdad? Naturales de las cosas. Entonces, en una sala no importa porque me genera matices. Además, la luz cálida es muy romántica, es ambiental, muy familiar, muy íntima y puedo generar esos focos. Emocionalmente me genera relajación, la luz cálida, claro. Entonces, para eso es que la utilizo. Pero si yo tengo que estudiar con un bombillo amarillo, lo que voy a terminar es dormida, cansada, con los ojos, ¿verdad? Terrible. Yo necesito luz día, necesito luz fresca, luz fría, que me despierte. Entonces, vean la necesidad de ir combinando los tipos de iluminación de acuerdo con la función, Karen. Correcto. Y algo súper lindo en este espacio es que las luminarias son las que tienen el acento de color. Claro. ¿Verdad? Ellos son como las protagonistas de ese espacio. Vemos como el centro de mesa que se conjuga muy bien y se va amarrando. Y los diferentes elementos, digamos, de la pared de atrás, ¿verdad? También cómo los podemos ir acentuando. Entonces, la iluminación como tal nos da un juego lindísimo, nos permite crear texturas sin necesidad de poner objetos físicos, por decirlo así, cuadros, espejos, ¿no? La iluminación, si yo la sé aprovechar, se vuelve un elemento de decoración importantísimo en el espacio. Y qué rico, porque como dice usted, puede que yo encienda las de atrás y tenga una luz fría, pero las quiero apagar porque quiero un ambiente más acogedor, entonces voy a iluminar las que son con luz amarilla, y entonces voy generando ese juego, esa dinámica en el espacio, claro, que es tan linda, ¿verdad? Claro que sí, eso es, de eso se trata. Y lo dijiste lindo, esas 3 lámparas adorables y son el punto focal del comedor. Y son diferentes. Las 3 en 3 estilos distintos y en 3 colores distintos. Pero es que vean el juego de armonía. Ahí es tanto el peso visual de esas lámparas que todo el resto de elementos tiene que ser muy neutral para no competir justamente con el protagonismo de esas lámparas que están espectaculares. Eso es muy ecléctico y me encanta porque está muy en tendencia también. Y ahí nos preguntan, ¿podemos tener iluminaciones diferentes? Ahí están. Pero claro. No tiene que ser. Antes, Amalia, se daba mucho que la lámpara del comedor tenía que ser igual a la de la sala. Mi mamá era así. No tienen que ser iguales, ¿verdad? Y uno, ¿pero por qué? No, ya no. Ya. Todo va cambiando y hay que romper esos paradigmas. Totalmente de acuerdo, Karen, porque incluso aunque estén en un mismo ambiente de sala y comedor, no, pero es que están integrados, no importa, aún así usted genera el propio concepto de sala y el de comedor aparte, que ambos, claro, hay que tener ciertas armonías de texturas, de ambientes, de tipos de muebles, qué sé yo, supongo como para ir amarrando un poco, pero perfectamente los elementos específicos de cada área, eso es lo que les hace la diferencia y eso es bellísimo. Las famosas alfombras que siempre digo que las adoro, o el detalle del pared, o la planta separando ambientes. La lámpara puede ser elemento separador también. Sí, totalmente. Yo siempre le digo a los clientes, es que tenemos que tener la mente más abierta, podemos romper con esos patrones que estamos acostumbrados a ver, de que las cortinas tienen que ser igual al tono de los almohadones, ¿verdad? De los sillones, que las lámparas tienen que ser iguales,
Estamos como muy acostumbrados a lo rutinario que nos venden, ¿verdad? Porque eso es lo que nos venden, pero cuando tenemos ya diseño como tal, podemos entender la psicología del color, la combinación de colores, de texturas, y entonces ahí es donde jugamos con espacios tan ricos y la gente dice, a mí nunca se me hubiera ocurrido comprar 3 lámparas diferentes. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Compran las mismas, 3 iguales. Entonces yo les digo, no, o sea, podemos romper con ese tipo de cosas y podemos hacer cosas más innovadoras, claro, más dinámicas, más frescas, inclusive, como dice usted, tener diferentes estilos, está muy en tendencia y se ve súper lindo. Entonces, ¿qué es lo que les podemos decir aquí? Atrévanse a hacer cosas diferentes. Yo me acuerdo que un profesor siempre nos decía, diseñen, por ejemplo, una mesa. Entonces, la primera idea es la que no sirve. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a hacer la misma. Al cliché, ¿verdad? Claro. Entonces a la programación mental que ya uno tiene. A la programación mental que uno tiene de lo que debe ser una mesa. Exacto. Esa es la que hay que descartar. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. Entonces, él decía, cuando ya la tienen dibujada, ok, eso no es lo que hay que hacer. Hay que reinventar ese concepto. Y es lo mismo que en la casa. Y qué rico, Amalia, poder llegar a un espacio nuestro a descansar y ver esa aventura sensorial, les digo yo. O sea, qué rico llegar a la casa y ver diferentes ambientes. Los olores son muy importantes, ¿verdad? Toda la parte aromática, que el jardín le huela, que la casa, que el baño me huela diferente, que el dormitorio tenga un olor diferente. Toda esa parte de juego sensorial hace que nos apropiemos de los espacios y que nos guste llegar a casa. Claro. Y algo impensable, Karen, ¿cómo se te ocurría a vos que ibas a pensar que un comedor iba a tener sillas distintas? Jamás. O sea, van a decir que no les alcanzó para comprar todas las sillas iguales. Y ahora el concepto es completamente diferente, ecléctico, distinto, integrador, unificador, buscando juegos de texturas y contrastes. Entonces, no es una conexión con el que no me alcanzó, con el que no se pudo, al contrario, es todo un reto y como dijiste vos, atrévanse a cambiar, a modificar elementos del espacio. Veamos ahora este otro ejemplo en un dormitorio, fundamental, la luz en un dormitorio. En el dormitorio tiene que ser para descansar. Correcto. No debería yo ir a estudiar a un dormitorio, no debería ir a hacer otras labores que no sean el del reposo y el descanso, ¿verdad? Y es el compartir en pareja, es el momento de relajación que tengo después de todo el trajín del día. Creo que me merezco entonces una luz cálida, una luz tanto difusa, porque la tengo que tener arriba, la difusa, general difusa, como también lamparitas específicas, vean ahí a los 2 lados, y apliqués de pared perfectamente, y los spots que le dan una luz divina, porque se llaman contrapicada, cuando yo los coloco así cenitalmente, que se proyectan hacia abajo, ¿verdad? Entonces, es decir, perdón, esta es la picada y esta es la contrapicada. Entonces, las coloco en picada para que caiga la luz hacia abajo, pero también puedo tener en contrapicada que generan unos reflejos y unas sensaciones divinas tiradas hacia arriba. Pueden ser desde las bases, desde el rodapiés, si yo quiero colocar alguna luz que se refleje para que pueda, dar detalle a algunos elementos que quisiera del ambiente. Así que vean ustedes qué sensación de calidez, de relajación, los colores fundamentales, esos colores tierra que también me recuerdan la naturaleza y entonces me atraen con ese, nada de colores fríos que lo que va a hacer es despertarme, dejarme en alerta, ¿verdad? Aunque el rojo hay que tener cuidado, porque el rojo sí es muy cálido, muy caliente el rojo, pero sí me pone en alerta. Entonces, es tanto la fuerza de ese color, del rojo,
que más bien hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Para si lo voy a colocar en el dormitorio, con mucho cuidado nada más, en algunos detalles, porque el rojo llama al amor. Entonces es una relación muy hermosa con el Feng Shui, el manejo de los colores en el Feng Shui, y ese es otro tema del programa, hablar solo de los colores y las emociones, eso es divino. Eso es precioso, claro, sí. Pero entonces, prepararnos para la luz en el dormitorio. Y vean qué lindo este ejemplo de dormitorio, porque es todo, reúne todo lo que hemos venido hablando en estos programas anteriormente. Es un espacio relativamente pequeño, sin embargo se ve amplio. Vean que tenemos un piso, ¿verdad? Que es muy oscuro, pero los detalles de las mesas que están empotradas, ¿verdad? O que no se ven tan sólidas, la iluminación hace que ese juego, ¿verdad? Se haga hacia arriba, entonces veamos el dormitorio aún más amplio. Eso también es importante, la iluminación nos puede ayudar a que el espacio se vea más grande, claro, o más pequeño, ¿verdad? Como todo, pero la iluminación realmente es un gran aliado que tenemos que poner en práctica en nuestra casa y dejar de lado el bombillo, solo el bombillo. El bombillo No. incandescente, totalmente. Antes de pasar al siguiente, vamos a saludar a Merlin Sánchez, que siempre nos acompaña todas las semanas. Sí, una fiel seguidora, muchísimas gracias. Seguidora, y también nos pone a doña Carmen Ocampo Mondragón, que siempre nos acompaña también en el programa. Un gran abrazo, nada menos que mi mamá. Un gran saludo. Es la fiel seguidora. Y por supuesto hay que saludar a todos los amigos que se nos van a ir uniendo a lo largo del día, porque comprendemos, siempre hay que decirlo, agradecemos muchísimo todas las visitas que se nos hacen a los programas después de haberse transmitido. Entonces es muy importante nos ayudan a compartir para llegar a más personas. Sí, que siempre nos ayuden porque, como les digo, ahí está Marlene Chaverri también. Un saludo a Marlene, muchas gracias, un gran abrazo. Y bueno, pues seguimos también adelante, saludando a todas las personas que se nos unen. Marlene también es una fan destacada ya que tenemos en el programa. Sí, claro. No, y es que, digamos, no, nos ven, pero no todo el mundo escribe, no importa. Lo importante es que nos vean. Lo importante es que ustedes se orienten con los consejos, los apliquen en su hogar, Karen. Claro que sí, eso es al fin de cuentas nuestro objetivo, ¿verdad? Que ustedes aprovechen este ratito para poner en práctica los tips que les podemos ofrecer, ¿verdad? De una forma, pues, muy sincera, muy transparente, porque eso es lo que queremos. Al fin de cuentas, un buen diseño nos ayuda a mejorar la salud, el bienestar, ¿verdad? La parte emocional, aunque no parezca, va muy de la mano. Si yo tengo un espacio agradable, confortable, yo voy a querer llegar a ese lugar. Yo voy a querer descansar en ese lugar. Muchas veces nos dicen, yo no quiero llegar a mi casa, qué pereza, qué cansado. Sí. Bueno, ¿por qué pasa eso? Y ya cuando vamos y hacemos el estudio y analizamos, nos damos cuenta que los colores influyen mucho, que las texturas, que la ubicación del mobiliario, más bien me están diciendo, váyase, que me canso, ¿verdad? Emocionalmente me canso, un espacio que esté sobrecargado de muchas, no de objetos necesariamente, sino de texturas, de colores, me generan cansancio y eso hace que yo no quiera estar ahí. Y son cosas que damos por sentadas, pero que sí nos afectan, ¿verdad? Y el objetivo de eso es de este programa es evitar ese tipo de malas prácticas y que podamos ir mejorándolas día con día. Por supuesto. Dijiste algo importante, porque la gente que no quiere llegar a la casa, que todo el día está en la calle, ¿qué es lo que está pasando? Es que mi casa es muy pequeñita, entonces yo siento que ahí no quepo. Es que no se trata de metros cuadrados. Y vean cómo está sucediendo ahora el nuevo concepto de vivienda. Un monoambiente. ¿Cómo se hubiera podido uno imaginar reducir todo ese concepto que traíamos de lo que era vivienda familiar, con cada uno con su dormitorio, con la sala separada del comedor, la sala separada de la cocina, con el área para esto, para lo... No,
estamos cada vez reduciendo hasta llegar a vivir en un monoambiente, donde usted duerme en la sala, básicamente. El sillón de la sala en la noche se vuelve su dormitorio, donde la sala y el comedor y el área de estudio son uno solo. Era impensable en otros momentos y a eso hemos llegado. Pero vean qué interesante, el nivel de diseño que se le aporta a esos espacios hace que yo no quiera salir del dormitorio, que no quiera salir de mi monoambiente, de mi loft, de mi espacio, de mi mundo, de mi micromundo, porque lo contiene todo, porque yo entro a ese lugar y tiene tanto diseño en tan poco espacio, pero está tan bien resuelto, está con los colores adecuados, la iluminación adecuada, los materiales, las texturas y los aromas que me llenan el entorno, lo que hacen es que me inspiran, porque es importante la inspiración y la motivación viene a partir también de impulsos externos, por supuesto que nace de mí mismo. Si no tengo motivación interior, por más que llene la casa de bellezas, de lujos, de plantas, de feng shui y todo, tengo que dar de mi parte también. Pero todos esos elementos integradores hacen que yo sienta que me realizo en mi casa, siento ese ambiente tan hermoso que no me quiero ir. Y lo que nosotras deseamos, Karen y yo, es que usted piense que su casa es su refugio, es su espacio de armonía, y no estamos hablando de metros cuadrados ni de costos. No. Una cosa importante, perdón, sí, es muchas de las asesorías que nosotros damos precisamente es a personas emprendedoras que dicen que su negocio de X actividad comercial no está atrayendo al flujo de gente que se quisiera, y realmente es por el diseño del espacio. ¿Por qué? Porque el diseño te puede incrementar el valor del producto. Visualmente la gente va a pagar por una comodidad, por una estadía en el espacio placentera, cómoda, que yo puedo llegar, tomarme un café, pero puedo trabajar desde ahí, puedo tener una reunión desde ahí. Entonces es importante cómo también toda la parte comercial ha generado conciencia en que el diseño aporta un incremento económico en mi actividad comercial. Y con toda la razón, porque yo digo, bueno, es que un espacio bien pensado, pequeño, no tiene que ser, como dice usted, no tiene que ser una bodega de 5,000 metros, no. Un local pequeño, bien distribuido, bien diseñado, va a ser muy acogedor y va a ser un imán, porque la gente se siente bien y va a estar en un constante uso del espacio y por ende va a consumir, ¿verdad? Entonces, también es importante las personas que tienen sus negocios o las personas que tienen sus espacios, si los quieren compartir, perfecto, pero que también presten un poco de atención. El renovar, el cliente lo agradece. A veces vemos locales que tienen 15 años y son lo mismo, la misma fachada, el mismo mobiliario, y el dueño nos dice, pero es que la gente está bien. Pero cuando hacemos encuestas, les preguntamos a los usuarios, en un restaurante nos pasó, sí, venimos por la comida y le gustaría cambiar el espacio, sí, me gustaría tal vez ver otro color, o que el sofá fuera un poco más cómodo. Y cuando el dueño ve todo este tipo de recomendaciones y de cosas, dice, ok, yo tengo que darle un plus a clientes que han venido por años, y se dan cuenta entonces que la importancia del diseño es sumamente valioso para mantener una clientela fiel a nuestro negocio. Por supuesto, eso es definitivamente. Todos esos estudios se hacen con expertos, incluso de Feng Shui, viendo cuáles son las posibilidades de la entrada. Incluso hay entradas que le niegan la posibilidad a los clientes, no porque la puerta esté fea, sino porque la ubicación y las cosas. Hay muchos elementos, pero esos son otros temas que tenemos que hablar en algún momento más adelante, porque me parece que son también fundamentales. ¿Cómo sacarle provecho a todos esos recursos? Pues seguimos entonces, vean este dormitorio, qué belleza, y es algo sencillo en realidad. ¿Cuál es el aporte de ese dormitorio? Más que todo, la luz. Hay una gran iluminación natural.
la iluminación específica, la de detalle, que son esa lamparita pequeña, muy sencilla, con un nivel de discreción impresionante. Pero vean qué hermosa la repisa en la pared superior, ¿verdad? En la parte superior de la cama, con 3 foquitos en picada, ¿verdad? Con lucecitas en spots. Simplemente ese es el gran detalle de la habitación. Correcto. Con recursos muy pocos, simplemente 2 cuadros, porque si es una habitación, esto es algo interesante, ahí hay Feng Shui, el Feng Shui dice que si es la habitación de la pareja, vamos a decorar en número 2. La numerología es fuerte, es poderosa. Entonces vamos a trabajar con números. Si somos 2 personas, no tiene por qué haber 3, no tiene por qué haber 1. Vamos a ubicarnos en el 2. Vean los 2 cuadros que están en la parte superior. Qué hermoso detalle. Los 2 cojines que están en la cama. Tiene que haber 2 alfombritas, entonces, por lo tanto, 2 mesitas de noche. Y así estamos hablando de números 2, porque correcto, somos 2. Y vamos a compartir en pareja esa armonía del ambiente y del espacio. No es nada mágico, es simplemente emocionalmente me preparo, me condiciono para vivir esa virtualidad, ¿verdad? De la luz y del ambiente, del amor y todo eso en pareja. Muy bien. Vean, pero es que vean el tamaño de ese baño. Es súper angosto, ¿verdad, Karen? Pero vean el aporte de la luz. Qué belleza. Como detalla el material de ladrillitos al fondo. Es un ladrillo, es como una piedra, como un enchape al puro final. Ese es el gran detalle del ambiente, Karen. Ese es el punto focal. Yo no quiero que el ojo vea lo angosto de ese baño. Al contrario, claro, yo quiero mimetizar o disimular el angosto. Y entonces, ¿qué hago? Voy a enfocarme en el fondo para crear un recorrido visual más amplio, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos color, cambiamos textura y acentuamos con iluminación. Entonces, el ojo se va a esa pared. A esa pared. Y logramos sí, un efecto lindísimo. ¿Por qué? Porque imagínense en ese baño, tal vez con un piso con textura o con muebles en diferente color. Eso va a ser un pasillo, como decía mi abuela, ¿verdad? Un trillo al cual yo no quiero ir porque me da miedo ir hasta, ¿verdad? Al baño a ver, exacto, qué sucede ahí. En cambio aquí, con la iluminación, con la estamos unificando el color del lavatorio, el espejo, la pared, ya generamos un elemento muy neutro, pero el punto total es esa pared, y entonces hace que el ojo no vea lo ancho, sino que se vaya al fondo. Por supuesto, y es que esa es una ilusión óptica que hay que jugar. Incluso ese detalle a nivel de fondo hace que se venga un poquito más adelante. Cuando yo genero colores y texturas de fondo, atraen, o sea, acerca visualmente el espacio, entonces no hace que se vea como ese chirrión que vean las abuelas, esa longitudinalidad que es tan excesiva, sino que entonces reforzamos un poco para acercar visualmente esa fuga que decís vos, que es ese punto focal, y eso es fundamental. Son detalles nada más de manejo. No estoy cambiando los metros cuadrados, son los mismos, y hay que jugar con lo que hay. Pero entonces visualmente podemos generar esos efectos y son muy positivos. Sí, muy y es un baño súper lindo. Aunque es angosto, pero está súper lindo. Muy pero bellísimo, bellísimo. Vean qué detalle, por Dios. Exquisito, exquisito el nivel de diseño. La elegancia, aquí tenemos un aporte de elegancia por los materiales, que seguramente pueden ser unos mármol en las paredes, el tipo de lavatorio, ¿verdad? De tazón, que son bellísimos también ahora, y esas luminarias espectaculares que le aportan estilo, clase, glamour, porque también hay que ver el otro punto, ¿verdad? No todo es solo la sencillez y lo contemporáneo, sino también está lo clásico, la elegancia, los materiales que hablan tanto, ¿verdad? El estatus, ¿por qué no? Pues sí, también los materiales no generan eso. Entonces, claro, ¿con qué quiero yo jugar? ¿Con qué? ¿Y con qué necesito?
con qué necesito brindar aporte al espacio arquitectónico. Eso es algo lindísimo que usted ha dicho, el estatus, porque claro. Ahí tal vez con otro tipo de iluminación, por ejemplo, si yo pongo una luz de colores, no me va a dar esa elegancia que yo estoy buscando, ¿verdad? Entonces, la escogencia del tono de la iluminación me va a brindar ese tipo de ambiente, que eso es un detalle muy importante a tratar. Tal vez a veces cometemos el error de, por ejemplo, en los cuartos de niños, ¿verdad? Que las niñas siempre quieren todo rosado, de meterles luces de colores y eso parece una discoteca total y entonces el niño se altera, ¿verdad? Empieza con la estimulación y nunca va a descansar. Entonces, la iluminación nos puede dar ese estatus de elegancia, ese gusto, y eso incrementa también visualmente. Tal vez la fachaleta que yo puse atrás no es tan costosa, pero la iluminación la va a hacer ver costosa, ¿verdad? Lindísimo. Esos retos son maravillosos. Bueno, ahí tenemos un ejemplo precioso. Y ya casi pasamos, ¿verdad? A la otra parte del jardín que me tiene encantada. Ya vamos para la parte del jardín. La belleza también con aporte de iluminación en las áreas externas. Vean qué barbaridad. ¡Ay, esos pasos así, hermosos! Aquí vamos. ¿Vas a pasarlos todos o los vas a dejar que pasen todos? Voy a ir hablando de uno por uno. Ahí, ya lo paré. Había otro anterior. Creo que habían dos anteriores, habían bellísimos también. Vamos a empezar un poquito como con la parte de teoría, ¿verdad? Sí. Aquí algo importante es, puse este ejemplo de primero porque esto en realidad es lo que no se debería de hacer si las especies son hospederas. ¿Por qué? Porque les vamos a alterar el ciclo del sueño. Y esto se dio en el Parque de Alajuela hace unos años. Ellos no contemplaron que muchas de las especies que habían ahí eran árboles hospederos. ¿Qué quiere decir hospederos? Bueno, que las aves van a ir a dormir ahí. Claro, son exactos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Que a las 10 de la noche estaban los pericos cante y cante, ¿verdad? Claro. Les alteró el ciclo del sueño. Se sintieron a mediodía. Exactamente. Entonces, pues obviamente esto generó una problemática a nivel de vecinos, ¿verdad? Por el ruido. Y aparte de eso, la parte, pues obviamente del bienestar animal se vio afectada y se tuvo que rediseñar la parte de iluminación en este parque en específico. Entonces, si es un árbol que yo sé que por X o Y razón no es hospedero, yo puedo iluminarlo de estas formas, como se ven acá. Sí. Pero si son hospederas, no se debe de iluminar. Entonces, por eso quise empezar con esta primera imagen para saber qué es lo que se debe y no se debe de hacer. Definitivamente. La iluminación en el jardín es un punto muy delicado porque dependiendo de la luz, así va a ser el calor que va a generar cada intensidad lumínica. Entonces tenemos que ver, si yo quiero una luz amarilla, por lo general ahora siempre se utiliza LED, ¿verdad? Que es una luz fría, pero si por A o por B no se va a utilizar este tipo de iluminación, entonces vamos a tener que alejar un poco más la iluminación para no quemar las hojas de las plantas, que eso es también un error que cometemos. No cualquier iluminación puede colocarse en jardines, por más que sea, porque nos dicen es una luz para exteriores, sí, pero no para vegetación. Claro. Son cosas muy diferentes, pero las personas tienden a confundirlo. Entonces, en este ejemplo vemos, por ejemplo, cómo yo puedo iluminar arbustos en diferentes direcciones y generar un movimiento de noche, porque yo sé que en este caso, los bok, que son ya los arbustos en esta forma redonda, no son hospederos para nada y tampoco nos brindan comida, son muy ornamentales. Entonces, yo puedo jugar con mucha iluminación en la noche para acentuarlos. Exacto. Eso también es muy importante, entender qué es mi jardín, quiénes viven en mi jardín, eso también es, ¿verdad?, fundamental, y qué quiero lograr yo con la iluminación en el jardín. Por supuesto, además, la misma iluminación nos tiene que ordenar
la circulación a través del jardín. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar? ¿Qué es lo que necesito ocultar también del jardín que no voy a favorecer? Con iluminarias, ¿verdad? Con luminarias que sean más bien muy abiertas, muy amplias, de mucho reflejo, sino que más bien necesito generar algunos puntitos de sombra. Y entonces, vean, por ejemplo, este detalle, es que eso es hermoso, porque esa es una lucecita en contrapicada y ese es un spot de piso, ¿verdad? Que nada más genera un reflejo hacia arriba y entonces ahí el efecto es cinematográfico, es una belleza y es un detalle muy sencillo en el jardín de alcanzar, Karen. Exacto. Este ejemplo me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de muy poco mantenimiento. Veamos que no hay césped, lo que hay es piedra. Y sin embargo, con una piedra y un arbusto, en este caso está tipo topiario, ¿verdad? Como un topiario, sí. Exacto. Es un detalle muy elegante, muy sobrio para aquellas personas que son muy estructuradas, que no tienen mucho tiempo, ¿verdad? Para que estar cortando el zacate y demás. Este detalle me encantó por eso, porque son 3 elementos, nada más una cobertura que nos lleva mantenimiento, un elemento verde que sí, obviamente hay que estarlo manteniendo, ¿verdad? Libre de plagas y demás, con un acento muy leve, muy lindo, que nos permite generar recorridos, texturas, sensaciones y que sabemos que no va a afectar a ninguna especie porque por lo general este tipo de arbustos no son ni hospederos ni comederos, entonces nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, esto en una entrada, ¿verdad? Que yo tenga muy poco espacio, se ve lindísimo. Lindísimo, lindísimo. Y se adapta a cualquier diseño, ¿verdad? Claro, Porque si yo lo quiero un poco más rústico, puedo ponerle algún elemento en barro, no sé, algún elemento que me lo vaya amarrando en hierro. Si lo quiero más contemporáneo, como es el caso de acá, pues lo dejo así de sencillo y no pasa nada, no perdemos como la elegancia ni la funcionalidad de la especie. claro. Este otro me encanta porque si yo no puedo, en el caso de la pared verde, que yo sé que es hospedera y comedera, yo no los voy a iluminar en la noche, en el caso de la pared lateral, pero voy a tener una iluminación en la parte del recorrido en el espejo de agua, ¿verdad? Entonces, en la noche voy a tener esa iluminación, ese juego sensorial, pero no voy a afectar la vida de las especies que van a estar ahí de noche y yo puedo utilizar ese espacio también en la noche, ¿verdad? Entonces, pues este es otro diseño que es muy sobrio, vean que cero césped, Sí, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener una reunión, generar algún tipo de evento, o si es un acceso que queremos en una plaza comercial o lo que sea, yo claro. voy a guiar a la gente, porque eso es muy importante. Cuando tenemos espejos de agua, debemos de marcarlos en la noche para evitar Sí, cualquier tipo de accidente, por ¿verdad? supuesto. Eso es como indispensable a la hora de tomar en cuenta para el tipo de diseño de ya sea estanques o espejos de agua. Son sumamente importantes como Sí, la luz, ¿verdad? Para decir a las personas, ok, aquí hay agua, entonces tengan cuidado porque sí, por supuesto, es que ilumina. eso delimita el espacio. Y con lo que estábamos hablando anteriormente, donde yo tengo más bien, por ejemplo, si tuviera una tapia terrible, en mal estado, que a lo mejor es hasta del vecino, ni siquiera es mía, no quiero mostrarla, no quiero darle énfasis, más bien voy a tratar de taparla con algunos elementos de vegetación, con follaje y con texturas al fondo. Pero vean, en este caso, es una tapia bellísima de ladrillo, más bien hay que acentuarla. ¿Cómo lo hago? Bueno, vean que más bien lo están favoreciendo esa fuga, ese punto de fuga que llega hasta el fondo como elemento también generador de ambiente. Entonces ahí más bien le voy a meter luz al espacio para que se pueda ver esa tapia bellísima, cuando así lo requiera, cuando se lo merezca el espacio. ¿Verdad? Y es de un tono muy similar a la tapia, entonces a ese ladrillo, entonces nos da como una unión visual, una ¿verdad? textura lindísima, bellísima.
Eso es muy importante. Adicional a eso, que en este espejo de agua no contamos con especies vivas, ¿verdad? Como peces, y porque ya cuando tenemos peces, pues obviamente también la iluminación es diferente. Claro. Y las demás. condiciones también. Las condiciones son todo un mundo diferente. Sí. Entonces, sí, hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Y este ejercicio en particular me gustó muchísimo por lo mismo, porque aquí se nos diferencia muy bien y se hace un respeto, ¿verdad? También muy importante hacia las especies que nos están rodeando, que yo enfatizo muchísimo en eso. No es solamente un jardín, no es solamente una planta, ahí viven muchos seres que merecen respeto y que nosotros a través del diseño podemos enfatizar y podemos cuidar como el bienestar de la planta, así como de los animales que vayan a estar en este sitio como tal. Claro. Este otro espacio me encanta. ¿Por qué? Porque tenemos un espacio ordenado, ¿verdad? Puede ser que ya haya una loseta que ya exista y yo quiero tener mi jardín. Entonces yo puedo hacer sectores en donde puedo empezar a colocar, hacer diferentes tipos de niveles, ¿verdad? Con el terreno, empezar a hacer como relieves más artificiales, por decirlo así, pero lograr una sintonía muy natural a través de piedras. Vean el enfoque que se le da a la iluminación, ¿verdad? Son acentos muy, muy puntuales. Sí. El árbol se ve iluminado, pero no hay un efecto de incandescencia. Exacto. Que también eso es importante. Con la iluminación tenemos que tener muchísimo cuidado en no caer en un efecto de incandescencia. Y eso nos pasa muchísimo en la parte de adentro. A veces llegamos y encendemos y hasta que hacemos así porque encandilados los lúmenes en el área, en los colores que hay. Entonces eso también es de mucho cuidado y se nos pasó como por alto tocar ese tema de la incandescencia, y lo podemos tocar tal vez en otro momento. Sí. Pero aquí son detalles, ¿verdad? En diferentes islas que tenemos, que se respeta un montón el entorno y que ahí es donde yo quiero que el árbol, que ese sector sea lo que me llame la atención de noche, porque vean que no tengo iluminación en paredes, solamente en la parte de atrás, pero es muy tenue, ¿verdad? Entonces, este jardín en particular me gusta mucho porque es un jardín relativamente abundante, pero muy estructurado y si se requiere de bajo mantenimiento también. Claro, claro, lo que diríamos es el jardín geométrico, muy inglés, a diferencia de los franceses que eran llenos de curvas y naturales, ¿verdad? Un poco más geométrico en ese sentido, súper ordenado, súper estructurado, seguramente para hacer en concordancia con el diseño incluso de la casa, pero ahí ven, la limpieza de ese jardín tenía que tener una iluminación que de igualmente resaltara los aspectos más fundamentales. Esas lucecitas en spotcitos de jardín nada más, unos apliquecitos de puntuales y punto. Algo elegantísimo y súper sobrio. Y al final lo mismo, el detalle en las paredes del fondo para generar, digamos, el entorno, para darle cerramiento, digamos, visual al espacio, nada más. Eso sería hermosísimo. Y este espacio lo podemos pasar a un sector público, ¿verdad? Un espacio abierto al público. Imagínense qué rico yo poder tener tal vez unas banquitas, una cosa, y yo tengo un recorrido marcado, le digo a las personas por dónde pasar. Entonces esto se puede, ¿verdad? Readaptar, por decirlo de alguna forma, a recorridos en donde las personas, bulevares, en donde las personas tengan que estar, porque muchas veces en el bulevar se da que toda la parte verde está en el centro por muchos tecnicismos, ¿verdad? De caídas de agua, ya no dije la palabra, el desfogue de agua pluvial. Desfogues pluviales. Pero no necesariamente tiene que ser tan lineal. Yo puedo hacer, esto es lineal, es un diseño lineal, pero rompe, ¿verdad? Me va generando rupturas que yo puedo poner ahí como espacios de estar y de compartir, de convivio, ¿verdad? Y este tipo de espacios, nosotros siempre lo hemos dicho a nivel urbano, cuando el espacio se presta para este tipo de interacciones, las personas les van tomando cariño y por ende los van cuidando. Exacto. Muchas veces el vandalismo se da por una falta de iluminación adecuada. Claro. Los parques los vemos
oscuros por completo. Esa falta de pertenencia, ¿verdad? De social, claro. Entonces, por medio de la iluminación, vea qué importante, podemos generar espacios acogedores y las personas se van apoderando de ellos y los van cuidando. Y entonces, entre todos, vamos a ir erradicando un poco el vandalismo. ¿Por qué? Porque creamos un sentido de pertenencia a través de la iluminación. Vea qué importante es. Por supuesto que sí, ¿verdad? Por supuesto. Lo dejamos de lado. Entonces, yo sí siempre insisto y me enfoco muchísimo en que la parte urbana es fundamental y tiene que ir de la mano de profesionales en el tema de urbanismo, ¿verdad? No en otras disciplinas, no, es que el urbanista tiene conciencia de todas estas sensaciones y de este sentido de pertenencia que es lo que hemos dejado de tener en nuestros parques, en nuestras áreas de convivio, ¿verdad? Entonces, ya nos salimos de tema como siempre. No, pero tenés toda la razón con respecto a la iluminación y te voy a dar un ejemplo clarísimo en Heredia, el famoso Parque de Los Ángeles. Era el parque más feo que podían rajar, que era el más feo en Heredia. No tenía ambiente, una iluminación paupérrima, no había espacios donde estar, no había concepto de parque. Es decir, donde uno pudiera apropiarse, pertenecer, ser parte, vivirlo, disfrutarlo, penetrarlo, nada de eso. Entonces, bueno, con este diseño que se le hizo ahora y con el diseño de iluminación incluso, ahora puedes hacer unos recorridos fantásticos por el mismo parque, los mismos metros cuadrados, reubicado, rediseñado. La misma población. La misma población. Ahora eso se volvió el lugar, hasta las familias llegan a almorzar ahí los domingos. Los domingos llevan a los chiquillos al play. Con las medidas sanitarias todo eso está más restringido, pero digamos el concepto de parque ahora se volvió eso, el elemento integrador, unificador. Qué lindo ir el domingo al parque. ¿Cuándo? Ya se había perdido eso. Entonces la iluminación y el diseño pueden hacer que todos retornemos porque nos genera recorridos agradables, nos ordena el espacio, nos genera ambientes distintos. Todos podemos convivir ahí. Y es que recordemos el origen del parque, ¿verdad? El parque se gesta o se da por la necesidad del esparcimiento en la población, ¿verdad? Porque antes eran jornadas laborales exhaustivas y era el pueblo no tenía ese espacio, ¿verdad? De esparcimiento, y entonces así es como se genera el parque y eso ha perdido, ¿verdad? El sentido. Yo me acuerdo antes que uno decía, no, nos vemos en el parque a tal hora. Exacto. Era un punto de referencia, era un punto de encuentro y eso se perdió muchísimo por la falta de apropiación del espacio. Este otro entorno, Malia, me encanta porque podemos enfatizar muchísimo, vean que es una pared sencilla, no tiene nada, pero estos lechos, ¿verdad? Que tenemos a nivel de suelo. Eso, ¿verdad? Ni el hecho ahí a nivel de suelo, muy silvestre se ven. Hermoso. Y en la noche, ¿cómo vamos a resaltarlos? Bueno, con iluminación, ¿verdad? El helecho no es hospedero, ni mucho menos tampoco nos va a dar comida, entonces no tenemos como especies que vayan a verse afectadas por la iluminación. Y vean el acento, qué lindo que se le da a la pared, ¿verdad? Entonces, es hermoso. Entonces, puede ser que esto sea la tapia fea, que nunca me gustó, la fachada del condominio, que siempre vemos fachadas larguísimas y horribles porque no tienen ningún tratamiento paisajístico. Son elementos que realmente esto no es una mayor inversión, ¿verdad? Para el aporte visual que esto da y la prestancia, que no es lo mismo ver una tapia normal a ver este tipo de tratamiento vegetativo, digamos, en un elemento tan importante. Entonces, me pareció también una opción muy linda para compartir con ustedes y también de que ellos, ¿verdad?, nos dan ese protagonismo. Eso parece un tapiz y ese tapiz siempre va a tener movimiento, entonces es un diseño muy dinámico, ¿verdad? Claro, se ve, se nota, Karen. Y algo que ya tenemos que ir cerrando, ve como siempre se nos va el tiempo volando y nunca podemos terminar los temas. Ay, no, ni me digas ese.
La iluminación cinética, a ver, ¿qué es la cinética? Esa natural. Las antorchitas, por ejemplo, ahí en el jardín, si yo quiero tener una reunión con amigos, algo muy íntimo, muy hermoso, aparte de esa iluminación espectacular que ya está de diseño y que ya está integrada arquitectónicamente al espacio, puedo darle aportes también con algunas antorchitas. En el hogar puedo generar una mesita con velas encendidas, eso es súper romántico, súper íntimo y además de generar la calidez que ninguna otra podría sustituir. Y por qué no también la chimenea, aunque estamos en un país tropical, la chimenea casi que no aplica, pero bueno, no deja de ser un elemento también generador de ambientes cálidos según el clima donde estemos, tal vez en un lugar de mucha montaña, podría aportarle maravillosamente también. Entonces, esos 3 tipos de iluminación que llamamos cinética le puede también dar aporte. Y para ir cerrando con esto, para que ustedes tengan todas las opciones que acabamos de ver en este programa. Karen, agradecer, ¿verdad? Como siempre. Y bueno, doña Irene nos comparte, ¿verdad? El programa está precioso. Muchísimas gracias, doña Irene. Esperamos que sea de gran aporte para ustedes. Obviamente, gracias a Voces por Media Calle por brindarnos este espacio. Sabemos que es un esfuerzo entre todos por ser más grandes, por llegar a más personas. Es una plataforma hermosísima en donde se nos da libertad de expresión en temas que nos van a importar a todos, ¿verdad? Que nos ayudan a todos en muchísimos campos, porque nuestra gama nuestra paleta de programas es muy variada, ¿verdad? Y esperamos que aprovechen realmente muchísimo esta plataforma. Pues nuestros patrocinadores, ¿verdad? También agradecerles a Luma Landscaping, que se enfoca muchísimo en paisajismo nativo, y Analu, ¿verdad? Que trabajan muchísimo y son pro bienestar animal. Entonces los productos que utilizan son veganos y orgánicos, libres de crueldad animal, que eso es muy importante, y sobre todo el cuidado de la uña, ¿verdad? Que también es fundamental. Entonces, muchísimas gracias. Pues ya nos tenemos que ir, ya nos vamos. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros. Sí, ya seguimos. Bueno, a las 6 de la tarde los invitamos que sigan con el programa Conexión en Positivo. Van a ver ustedes qué programa tan bello, así que seguimos adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos encontramos la próxima semana en un programa más y con un tema igual, entendiéndonos que todo lo que hacemos es para que ustedes vivan mejor en su hogar. Un abrazo a todos. Gracias, Karen. Nos encontramos. Hasta luego. Buenas tardes. Chao a todos. Gracias a doña Irene también. Gracias.